Hola, buenos días. Los saludamos desde el programa Alternativa Contable, presentándoles un nuevo programa el día de hoy, donde nos encontraremos con dos invitadas especiales, Sofía Sánchez y Zuli Suárez. El día de hoy presentaremos el estado de fuentes y usos, el cual dividiremos en dos partes. La primera, un camino por su teoría, y la segunda, un ejercicio práctico. Comenzaremos por las características de este estado financiero auxiliar, también denominado estado de cambios en la situación financiera. Este estado fue básico y obligatorio en Colombia hasta la llegada de las NIC-NIF. La norma internacional de contabilidad no lo hace obligatorio, por lo tanto sería voluntaria su presentación. También podemos ver que es un paso previo e indispensable para elaborar el estado de flujos de efectivo, el cual es básico y obligatorio. También es una importante herramienta para el análisis financiero de las organizaciones. ¿Qué información suministra este estado? Este estado financiero permite conocer a la gerencia y usuarios de la información contable, el cual se divide en dos partes, fuentes y usos. Fuentes significa cómo financió estas inversiones la empresa. Por ejemplo, la generación de utilidades, préstamos bancarios y aportes a los socios, etc. Y segundo, en usos, qué inversiones realizó la compañía durante un periodo, como por ejemplo la compra de equipos, aumento del capital de trabajo, entre otras. Este estado auxiliar es importante en presupuestos porque permite conocer anticipadamente qué inversiones voy a realizar y cómo las debo financiar. Bueno, los recursos que obtiene la empresa se originan en una fuente de consumos o son transferidos mediante usos. La fuente es sinónimo de financiación, que quiere decir que es la forma en la que se obtienen los ingresos. Hay tres fuentes de financiación. La primera, disminuir activos, por ejemplo, vender equipos no requeridos, disminuir o cobrar cartera, vender inventarios, etc. La segunda, aumentar pasivos, por ejemplo, los préstamos bancarios, financiaciones con proveedores, con empleados o pues con el mismo Estado. Y por último, aumentar el patrimonio, que puede ser la generación de utilidades en el ejercicio, nuevos aportes de capital de los socios, etc. Bueno, el uso es sinónimo de inversión, que quiere decir que es la forma en la que se gastan los recursos obtenidos. Hay tres destinos para la inversión. El primero es el aumento de activos, por ejemplo, la compra de equipos, compra de inversiones en asociadas, etc. La segunda es disminución de pasivos, que es pagar préstamos bancarios, pagar deudas con proveedores, empleados y pues con el Estado. Y la tercera y última es la disminución del patrimonio, que son pagar dividendos, devoluciones de capitales a los socios, etc. Para realizar el estado de fuentes y usos tendremos en cuenta el estado de resultados del año 2019 y del año 2020. También tendremos en cuenta el balance general a 31 de diciembre del 2019 y 2020. Los pasos que debemos realizar son 5. El primero es calcular las variaciones, ya sean aumentos o disminuciones del periodo 2020 a 2019, es decir, 13 menos 10. Y el cambio o variación sería 3. Y así hacemos con todos. Luego, el paso 2 es clasificar las variaciones como fuentes o usos. Y el tercer paso que debemos realizar es verificar que la suma de las fuentes sea igual a la suma de los usos, como lo hicimos en este paso que tenemos acá, que nos dio igual. Tendremos que tener en cuenta que debemos sumar de forma positiva, ya que el signo negativo que nos dan en estos casos nos quiere decir que hubo una disminución. Luego nos dan una información adicional que nos dice, primero, se observa que la utilidad neta de los años anteriores fue 2019, 21, 2020, 32. Y esta es la fuente más importante. Segundo, la distribución de la utilidad neta del año 2019 fue así. Nos quiere decir que 3 se fueron a reserva y 18 a pago de dividendos, que los pagos de dividendo es una inversión, o sea, una salida de dinero, que sería un uso. ¿Cómo podemos observar que estas cuentas son eliminadas? Luego, el cuarto paso que nos dice,
detallar o desglosar la información usando la información adicional, es decir, vamos a cambiar las cuentas. Entonces vamos a llevar 18 a dividendos y el quinto pasito que nos dice que debemos elaborar el estado de fuentes y usos, y lo elaboramos de esta manera. Clasificamos las fuentes de corto plazo, los usos de corto plazo, y los clasificamos en aumento o disminución dependiendo de cómo nos haya dado la variación en el estado general. Luego sumamos y seguimos haciendo esto sucesivamente con las fuentes de largo plazo, usos de largo plazo, y damos la generación interna de fondos y el pago de dividendos. Luego de realizar esto, sumamos los totales y nos tiene que dar un total de fuentes de 53 y un total de fuentes de 53 de uso. Esto nos quiere decir que